Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya, perdón. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de Jardín Botánico, Escuela de Espectadoras y Espectadoras de Teatro. Mi nombre es Carlos López y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo en esta segunda sesión qué elementos tenemos que ver en una puesta en escena, cuáles son los elementos que la conforman y cómo podemos ver mejor esos elementos y apreciarlos. Les doy nuevamente la bienvenida y muchas gracias por acompañar en esta sesión. Afortunadamente, se nos fue la tormenta muy rápido. Estuvimos a punto de que otra vez no tuviéramos emisión el día miércoles porque nos agarró una tormenta hace media hora exactamente. Entonces, a final de cuentas, pues son las tormentas que normalmente nos acompañan en septiembre. Entonces, pues vamos a empezar de lleno. Espero que hayan tenido oportunidad o que también les haya agradado la sesión de la semana pasada. Y pues vamos a empezar ya directo para que esta hora, el día de hoy solamente va a ser una hora, para que esta hora pues se vaya lo más fluida posible y que pues alcanzamos a ver todos los temas, ¿no? Les recuerdo que esta es una transmisión en vivo, entonces si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar o que quieran que se expanda en lo que estamos comentando, pues lo pueden poner en los comentarios. Esta transmisión también se va a quedar grabada en la página de Jardín en Llamas, tanto en la página de Facebook como en el sitio web. Entonces, si la están viendo fuera del horario que está transmitiendo en vivo, pues los invitamos y las invitamos a que nos dejen un comentario, alguna duda, pregunta o sugerencia para pues, contestárselas aunque sea de forma sincrónica, aunque no sea al mismo tiempo que lo estamos transmitiendo, pero pues que podamos tener esta comunidad de espectadoras y espectadores de teatro con miras a las siguientes obras que vienen y que van a estar en escena. Entonces, empezamos de una vez con nuestra presentación. Ahí estamos. Y pues la bienvenida otra vez y vamos a hacer una recapitulación muy rápida y muy breve de lo que vimos la semana pasada que nos va a servir para lo que vamos a hacer en esta sesión. La sesión se llama el día de hoy como ver teatro, elementos para espectar una obra. Muchas veces hay que pasar de solamente mirar, o sea, solamente decir, ah, mira, está padre la obra, ¿no? A la parte de ver, o sea, ir más allá de lo que la mirada nos dice. Y para eso tenemos primero que saber qué elementos hay y qué podemos encontrar entre esos elementos, ¿no? Y como les decía, ahorita vamos a retomar un poco lo que vimos la sesión pasada. Primero vamos a detenernos con la definición que vimos de teatro, bueno, los elementos o cómo se compone un teatro, haciendo una paráfrasis a lo que nos comenta Jorge Dubati, donde pues para Jorge Dubati el teatro es un acto convivial, un acontecimiento convivial, perdón, y por lo tanto eh, tenemos varios elementos, ¿no? Primero está un actante y su cuerpo, su presencia, su interacción, su complicidad. Está enfrente de un expectante activo, no solamente lo está viendo, sino hay algo que está haciendo al momento de ver, ¿no? Que ya está interpretando lo que está pasando en la escena. Y están compartiendo coordenadas, pueden ser coordenadas físicas, espaciales, metafóricas, eh, temporales, ¿no? Y aquí nos vamos a centrar el día de hoy en la parte del expectante activo, ¿no? Cómo podamos pasar a ser solamente alguien que ve, a ser alguien que está haciendo algo más que ver, ¿no? Está haciendo una interpretación, está analizando lo que está pasando en la escena. También vamos a ver, vamos ya a empezar, y vimos la sesión pasada que la palabra teatro como tal tiene varias acepciones, tiene varias definiciones con lo que nos podemos referir, ¿no? Puede ser un lugar, un edificio, un texto, un lugar metafórico, una acción, un conjunto de obras. Y en esta ocasión, para empezar a describir y empezar a ver qué sucede, qué sucede en el teatro y cómo podemos verlo, vamos a enfocarnos en la definición de teatro como práctica. Es decir, el teatro en la parte de cuando se ejecuta el teatro, cuando se lleva a cabo el teatro. Y la manera en que podemos mejor conceptualizar esta idea del teatro como práctica es viendo que la práctica del teatro es la puesta en escena. Entonces nos vamos a referir en este caso primero a la puesta en escena para después ver cuáles son sus elementos. Entonces vamos a empezar con una definición de puesta en escena y tenemos esta que textualmente es conjunto de medios de interpretación escénica, decoración, iluminación, música y trabajo del elenco. Es decir, esta definición nos habla que solamente es estos elementos que están aquí, están unidos y nos están contando una historia, ¿no? Una decoración, iluminación, música y trabajo del elenco. Está un poquito corta la definición, ¿no? Vamos a ver otra definición que ya está un poco más compleja y nos da una mayor amplitud para definir qué es una puesta en escena como tal. Es una actividad
que consiste en la organización dentro de un espacio y un tiempo de juego determinados de los distintos elementos de interpretación escénica de una obra dramática. Es decir, una puesta en escena consiste en agarrar todos esos elementos y acomodarlos de manera tal que nos vayan a contar algo. Es decir, una cosa es decir, pues tengo esta escenografía, tengo este vestuario, tengo este texto y los voy a acomodar nada más así como me da la gana. Sino la puesta en escena hay un asunto de organizar las cosas, de dirigir la mirada y ponerlas en un espacio, definir un tiempo y en ese tiempo va a suceder. Solamente ocurre en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir que es la puesta en escena a partir de esta definición y partiendo de que el origen, digamos, de cualquier puesta en escena o de la mayoría de las puestas en escena es una escritura dramática? Vamos a considerar como escritura dramática, digamos, el texto, un texto como lo conocemos, ¿no? Un texto que nos da, ahorita vamos también a enfocarnos en el texto, pero parte de una escritura dramática, o sea, de un texto dramático, lo que tiene que hacer la puesta en escena es partir hacia una escritura escénica, es decir, el texto como tal, como teatro, no sirve, no funciona, porque es un texto que está pensado para ser representado. Entonces, de la palabra escrita pasa a la palabra hecha escena, convertida en acción dentro de la escena. Vamos ahorita también a regresar un poquito para ver este detalle de la escritura escénica, pero vamos a detenernos primero a ver qué elementos va a tener una puesta en escena. Entonces, una puesta en escena va a tener, pues primero, como ahorita hablamos de un texto, en la mayor parte de las obras hay un texto que es el origen de todo lo que sucede alrededor. Es decir, la palabra, las acciones, los diálogos dan origen a las demás actividades que vamos a ver. Y digo en la mayoría porque hay ocasiones en las que el texto es lo último que sucede. Es decir, en donde hay procesos de creación que es a la inversa. O sea, conseguimos los elementos, conseguimos el elenco, conseguimos el director, conseguimos un tema, conseguimos elementos decorativos y sobre eso improvisamos y armamos un texto. Es decir, hay procesos donde ocurre a la inversa, pero el proceso general es partir de un texto que ya alguien escribió o un texto hecho específicamente para eso que se va a querer montar, ¿no? Y este texto, como origen, como semilla de la puesta en escena, pues se ve acompañado de esto, ¿no? De un elenco, una iluminación, un vestuario, maquillaje, espacio, y todos ellos confluyen alrededor de una dirección. O sea, hay un elemento ahí, o sea, el mismo elemento que funge como el evento y funge a la vez como punto de partida para todo lo demás. Es decir, aunque el texto es el origen, la dirección es el que va a decidir cómo suceden todas las demás cosas, pero la dirección también es un elemento mismo de la puesta en escena. Entonces, regresamos otra vez a hablar sobre el texto. Y el texto como tal, pues es lo que conocemos como un texto dramático o como la dramaturgia, ¿no? Este, que es, como les decía, está hecho para ser representado. Si bien se puede leer, o sea, podemos comprar un libro, podemos conseguir de forma legal o descargar de forma legal algún libreto, algún guión, algún texto dramatúrgico en línea, ¿no? Lo podemos leer. Sin embargo, la misión de ese texto es ser representado, tiene que ser llevado a escena. Si lo comparamos con otro tipo de texto, como el texto literario o el texto narrativo, por ejemplo, el texto literario narrativo, su misión es que sea leído, es decir, que una persona lo tenga frente a sus ojos y lo pueda leer. Y el texto dramatúrgico, su misión no es solamente ser leído por alguien, sino ser representado. Y cuando hablamos de representar, quiere decir que se vuelve a presentar. ¿A quién se presenta primero? Al actor, al director, al elenco. Es decir, ellos son los primeros que leen el texto, a los primeros a los que se les presenta el texto, y ellos vuelven a presentar el texto, a representar ese texto frente a un público que va a ser ahora sí el que lo va a leer o que va a recibirlo, ¿no? Y el texto dramatúrgico o dramático tradicional es como este ejemplo que vamos a ver en pantalla. Este es el inicio del acto segundo de la obra Los frutos caídos de Luisa Josefina Hernández, que es una de las dramaturgas mexicanas, pues, que más importantes en cuanto a la dramaturgia de los años 50, 60. eh,
Y vamos a encontrar elementos que muy probablemente son muy familiares para quien, aunque te hayas acercado muy poquito o conozcas alguna vez o hayas visto algo de un texto dramatúrgico o de un guión teatral, como lo quieras nombrar, hay ciertos elementos que vamos a encontrar en todos, ¿no? Para empezar, en todos hay un personaje, es decir, se nombra un personaje. Hay algunos textos mucho más clásicos que desde un inicio te dicen también, este personaje se llama Dora, tiene 40 años, es una ama de casa que vive con su esposo. Ella es Magdalena, es una mujer que es viuda, vaya, no son las descripciones de esta obra, pero pues, te pones de inicio las descripciones. Hay otras que estas descripciones de personaje vienen incluidas dentro de la narración, dentro de la fábula que te está contando, ¿no? O sea, dentro de las acciones o las cosas que dicen los personajes, te van contando quiénes son, te van haciendo su característica, ¿no? También vamos a encontrar diálogos, que ese es también como una de las esencias también del teatro, que es el diálogo, el conversar con el otro. Vimos en la sesión pasada que el que se considera como el nacimiento del teatro, como lo conocemos ahora, vino a partir de que Tespis, un actor de uno de los coros griegos, sale del coro y empieza a interactuar con el coro, empieza a hacer un diálogo con el coro y se empieza a hacer esta primera actuación y este primer actor, ¿no? Entonces, en estos textos clásicos también hay la presencia de unos diálogos y por supuesto hay acotaciones. Las acotaciones dan indicaciones, son indicaciones, también se conoce como de forma muy antigua, se conoce también como didascalias, acotaciones. Son indicaciones de acciones, es decir, por ejemplo, aquí las que están marcadas en los personajes, bueno, Dora alegre, es decir, ese texto lo tiene que decir de una forma alegre. O Dora riendo, tiene que reírse al momento de decir el diálogo, ¿no? También son acotaciones o son indicaciones sobre dónde van a estar, en dónde está la escena, quién entra, por dónde entra, ¿no? Esta idea de las acotaciones viene de una tradición en la que había una visión del autor sobre la puesta en escena, es decir, bajo este modelo dramático tradicional, el autor del texto era el que mandaba sobre la puesta en escena. O sea, el autor del texto era el que decidía por dónde iba a salir el actor o la actriz, si lo iba a hacer con esa intención, si era con otra, si tenía que salir toda la familia, salir solamente dos personajes. Esto lo definía el autor. Y este es un modelo que ha ido en desuso. Todavía se utiliza, todavía, incluso sobre todo en teatro más amateur, pues como quizás no tienen todas las herramientas que pudieran tener otro tipo de directores que se dedican a lo mejor de manera más profesional, pues el teatro amateur todavía se acota literalmente a las indicaciones que vienen en el texto, o sea, a las acotaciones que están ahí. Y no está mal, a fin de cuentas también hay una representación, hay una intención y estamos viendo quizás una representación o queremos igualar incluso el teatro como se pensó desde que se pensó, desde que se formó en la cabeza del dramaturgo, ¿no? O de la dramaturga, por ejemplo, en este caso. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que sería un texto dramático más contemporáneo. Y aquí yo creo que me voy a ir al extremo para presentar este ejemplo de texto. Es un texto de un director y también dramaturgo mexicano que se llama Alberto Villarreal, que es uno de los principales exponentes del teatro contemporáneo en México. Y como pueden ver, aquí no tenemos esos elementos que vimos anteriormente. No hay un personaje como tal, no hay unas indicaciones en el texto, o sea, no hay, sale por acá, tiene que reír, ¿no? No hay ni siquiera diálogos. O sea, si ven, aunque no sé qué tan, probablemente se vea muy chiquito, pero no están ni siquiera los guiones que normalmente se ponen cuando hay diálogos. Porque dentro de este modelo de drama contemporáneo, la visión del director es la que está sobre la puesta en escena. Es decir, como ahorita les decía, el texto es la base o es la semilla de la obra y quien va a formar y quien va a darle los nutrientes y quien va a definir por dónde se va a ir es el director en ese tipo de modelos, ¿no? El director es el que va a decir, quiero que salgan por este lado, quiero que se vistan así, quiero que se acomoden de esta manera, quiero que hagas esta intención, que no hagas esta intención, ¿no? Y el texto es solamente como una base, no deja de ser la parte fundamental, no deja de ser como la pieza clave de la obra, pero la puesta en escena ya no recae en el autor, sino recae en el director. Y entonces su visión,
sus decisiones son las que cobran relevancia y le dan más sentido a la obra. Precisamente vamos ahora a pasar a platicar sobre la dirección, que es lo que estamos viendo ahorita, y como les comentaba, el director es el responsable o la directora del espectáculo en cuanto a su estética y su organización, es decir, cómo están organizadas las cosas, quién participa, qué se va a hacer, cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo tiene que hablar de él, cómo lo tiene que decir. Todas esas decisiones recaen en la parte de la dirección. Entonces, la responsabilidad incluso de toda la puesta en escena recae en la dirección. Esto incluye, y aquí a lo mejor voy a ser muy enfático en decir esto, si al actor se le olvida el texto, no solamente es culpa del actor, es culpa también del director, porque no previó que se le pueda olvidar el texto. Si algo se cae de la escenografía, no es culpa solamente de quien estuvo a cargo de la escenografía, sino también el director, porque es algo que tuvo que haber previsto o tuvo que haber visto con el personal que le apoya o el equipo que le apoya, que eso no sucediera, ¿no? Entonces, todo este tipo de decisiones, aunque puedan ser cosas desde conceptuales hasta cosas de técnicas, o sea, que sucedan en escena, todo eso recae en la responsabilidad del director. Ahora, ¿qué otras cosas hace un director? Bueno, va a interpretar el sentido del texto y va a utilizar todas las posibilidades estéticas. ¿Qué quiere decir esto? Él es el que va a decidir cómo se va a interpretar ese texto. Eh, por- siguiendo los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, de Shakespeare, ¿no? Si vamos a tomar un Romeo y Julieta, el director va a decidir, bueno, lo vamos a hacer como en tono farsa, como si fuera una comedia. Vamos a hacerlo en un tono clásico, como se montaba en su momento. Vamos a ubicar a Romeo y Julieta ahora en el 2021, los dos encerrados en la pandemia. Ese es el sentido que el director le va a dar y él es el que toma ese camino. Y también va a utilizar todas las posibilidades estéticas que tiene. ¿Qué colores voy a poner? ¿Cómo se van a vestir los personajes? ¿Qué herramientas voy a utilizar para contar la historia? Y aquí pongo en dos imágenes un ejemplo de estas diferentes sentidos y posibilidades que se le puede dar a una obra. Las dos fotografías corresponden a montajes de la obra Otelo, de una obra también de Shakespeare. En el primero es una obra de Londres, de Reino Unido, en el que pues se está utilizando actores, un actor y una actriz, ¿no? Un actor que además es de origen africano, bueno, tiene piel negra, que es como el personaje de Otelo está planteado desde el texto original, ¿no? Que es un personaje, es un moro, es un personaje de color negro, ¿no? Entonces, quien hizo la dirección de esta obra, pues tomó la decisión de decir, voy a poner a una persona de color negro, no la voy a pintar, no voy a hacer un maquillaje para que sea negro, lo voy a poner de ese color, o sea, voy a elegir un actor que tenga estas características, y en este caso, por ejemplo, lo puso con un vestuario mucho más parecido al ejército, a ejércitos más modernos, que a ejércitos del tiempo en el que está ubicada la obra de Shakespeare, ¿no? En la segunda fotografía, la que aparece a su derecha, es la misma obra, esta es una obra, si mal no recuerdo, chilena, en la que utilizaron maniquís como títeres. Es decir, la cabeza que vemos ahí, por ejemplo, a lo mejor la cabeza de la mujer que vemos ahí muchas veces, muchas personas a lo mejor la reconozcan, está en varias estéticas, es donde las mujeres bueno, quienes estudian estética, eh, se enseñan a hacer peinados o a trabajar el cabello con estas maniquís. Esta maniquí es una cabeza de mujer, muy realista. Y el siguiente, el cuerpo del moro, en este caso, es un cuerpo de un maniquí de color oscuro, color negro, y la cara, pues, es un títere, ¿no? Entonces, en este caso, quien hizo esa dirección decidió que en vez de usar actores, eh, digamos, reales, decidió que los actores hicieran toda esta historia y la hicieran a través de, de unos títeres. Entonces, estas son decisiones de dirección y es quien va a darle ese sentido y va a orientar hacia dónde se van a ir estos temas, ¿no? Vamos a pasar ahora al siguiente elemento, que es el elenco. Y aquí quise poner el elenco porque en varios lugares, bueno, lo ponen solamente como el actor, pero me parece importante que referirnos no solamente a una persona, como si una persona fuera quien decidiera todo, aunque como en el actor hay algunos textos o algunos autores que como el actor
abarcan a cualquier persona que se dedique a estar frente a la escena, ¿no? Pero en este caso yo le quise poner solamente como el elenco porque es el conjunto de actrices y actores que interpretan el texto en escena. Es decir, el elenco puede ser una persona, pueden ser 10 personas, ¿no? Pero ellos están haciendo la interpretación del texto en escena. Lo están hablando, lo están diciendo, están interpretando. Los actores, el elenco, se va a convertir en un vínculo vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que es el enlace que hay entre el texto, la dirección y el espectador. Es decir, a partir de lo que alguien escribió, alguien dio unas indicaciones de cómo hacerlo y los actores son quienes están frente al público y quienes están haciendo el vínculo entre estas dos cosas, entre las decisiones de la dirección y entre lo que quiere contar el texto, ¿no? ¿Con qué trabajan? ¿Cuáles son sus herramientas? Bueno, trabajan precisamente primero con su cuerpo. Veíamos precisamente en la definición de Dubati que, bueno, evidentemente el cuerpo es el elemento esencial de cualquier actor porque está ahí. Trabajan con su voz y esto no se pone como igual al cuerpo porque la voz como tal es un instrumento. Puede ser que, por ejemplo, haya la voz y no haya el cuerpo, como en el caso que vimos ahorita de los títeres. O sea, si bien sí trabajan con su cuerpo porque van a mover el títere, las expresiones van a estar mucho más canalizadas hacia la voz que hacia el cuerpo. También trabajan con sus emociones, evidentemente, es decir, trabajan con saber si va a ser un drama, si se tiene que poner más serio, si va a ser una comedia, tienen que provocar risa, ¿no? Trabajan a través de un análisis. Si el actor, y desde hace ya mucho tiempo el actor o la actriz dejó de ser un obrero de la actuación. Es decir, no es solamente como, te paras ahí y lloras, sino que el elenco tiene que hacer también un análisis del personaje. Es decir, ¿por qué? O sea, si me voy a sentar ahí voy a llorar, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay atrás para que yo llegue y me siente? Es decir, el actor no sigue solamente instrucciones del director, sino también construye su propio personaje. Eh, sí llega a ver todavía que el director tiene estos conceptos mucho más antiguos en los que, pues, si yo digo que te vas a mover para ahí, te vas a mover y ya, ¿no? Pero al entender que todo esto es un armado, ¿no? Está armado con el elenco, con el director, con el vestuario, maquillaje y demás. Entonces, el actor como ser vivo, como ente que también siente, tiene que tener una motivación también para hacer lo que va a hacer, ¿no? Y pues evidentemente la dirección. Puede haber, les decía, puede haber que no se usen todas estas herramientas. Puede ser que alguien, por ejemplo, haga solamente un trabajo actoral con el cuerpo, sin que tenga que hablar nada. Puede ser que solamente que esté su cuerpo inerte, por ejemplo, y que esté o sea, que haya una emoción, que solamente veamos con una acción, que puede ser que le esté cayendo una lágrima, eh, pero en todo caso siempre hay detrás una dirección. O sea, siempre hay alguien que está tomando una decisión de si eso se debe hacer o no. Pasamos ahora al espacio. Eh, el espacio como tal, pues puede ser el lugar en cuyo interior se sitúa el público y el elenco durante la representación. Y esta definición es una definición amplia y es una definición que nos va a poder incluir dos tipos de espacio que vamos a tener dentro de una representación. El primero es un espacio físico, es decir, en donde en ese momento están los actores y el elenco, el espacio real que existe, ¿no? Como en este ejemplo que vemos en la pantalla, es un teatro y en ese teatro en las butacas están los espectadores, al centro está, pues está alguna escenografía, algo va a suceder ahí, ¿no? Ese es el espacio, en donde estamos. Y en el espacio nos podemos encontrar con diversas formas en que se puede hacer. Este ejemplo que vemos, bueno, es un ejemplo que se conoce que es como en arena, donde al centro está el escenario y los espectadores están alrededor. El tipo de espacio más conocido es el espacio a la italiana, que se conoce que es al frente está el escenario y los espectadores estamos del otro lado, como son los cines. Los cines tienen un espacio a la italiana, donde pues todo sucede al frente. Puede haber en dos frentes, o sea, un pasillo, como si fuera un pasillo, de un lado del pasillo hay público, de otro lado del pasillo hay público.
Y hay diferentes acomodos, y esto también es parte de un escenario porque muchas veces incluso estos acomodos es una decisión también del director. Hay espacios físicos, como en el caso de Monterrey tenemos la sala experimental, que permiten que el espacio pueda ser diferente en cada función, que en una función puedas encontrarte un espacio a la italiana, en otra puede ser un pasillo, en otra puede ser a la arena, ¿no? Y es también entonces una decisión del director. ¿Cómo quieres presentar tu obra? ¿Cómo quieres interactuar con tu público? ¿Cómo quieres que tu público vea la obra? Me ha tocado, por ejemplo, también estar en obras donde el espacio sucede, o sea, el público está adentro del espacio. Entonces, la obra sucede alrededor tuyo, no solamente hacia frente tuyo, sino ocurre también alrededor, ¿no? Y el espacio también puede ser un espacio metafórico, es decir, en qué espacio nos va a situar la obra en que estamos en ese momento. Por ejemplo, en la imagen que vemos del espacio metafórico, pues estamos ubicados en un departamento, o en la sala de una casa o un departamento. Entonces todos vamos a caer precisamente en una convención. Lo que nos están presentando nos están diciendo, estamos ahorita, actores y público, aunque estamos en un teatro en Nuevo León, digamos, estamos en la sala de una casa. Y esto también nos lo va a dar el espacio. Y estas condiciones del espacio y definiciones del espacio y elementos que van en el espacio los define el director, normalmente junto con una persona que se dedica a la escenografía, o bien se puede hacer de forma colectiva, o bien el director decidir solamente quiero que en el espacio solamente haya una silla y una mesa. Pero esa silla y esa mesa no es cualquier silla y cualquier mesa. Hay una decisión también el director de decir quiero que sea una silla de este estilo y una mesa de este estilo. ¿Por qué? Porque todo esto comunica. Y esto lo vamos a ver al finalizar esta sesión, ¿no? La parte de que todos los elementos que están ahí van a comunicar algo. El siguiente elemento es la iluminación. Quizás podamos primero considerar la iluminación solamente como dar luz a un espacio oscuro. O sea que el lugar que es oscuro, normalmente los teatros tienden a ser oscuros, a menos que sea un teatro al aire libre o un teatro que tenga ventanas y sea de día, un auditorio, por ejemplo. Entonces, sin embargo, en el teatro y en la puesta en escena, la iluminación es más allá que dar luz a un espacio oscuro, sino hay una parte de crear a partir de la luz, porque la luz nos ayuda primero a producir sentido. Por ejemplo, nos puede decir si es de día o es de noche, nos puede decir si estamos en una playa, si estamos en un bosque, todo eso nos lo puede dar la luz, nos puede dar ese sentido. Nos puede crear atmósferas, nos puede decir si estamos, por ejemplo, en una zona que se ve muy tenebrosa, si es un lugar muy cálido, si es un lugar, por ejemplo, la iluminación puede representar la resolana que sucede en Monterrey, ¿no? O sea, que llegas a un lugar y que te deslumbra la luz, se puede hacer artificialmente en el teatro y evidentemente también sacude otros sentidos. Es decir, con la luz nos puede cambiar, de un momento a otro nos puede cambiar el estado de ánimo porque podemos estar en una situación muy tensa con una luz muy roja y de repente cambiarnos a la serenidad de la noche con una luz azul, ¿no? Y eso lo puede hacer en unos cuantos segundos. Entonces, hay otra parte también una comunicación a partir de la luz. Es decir, no es solamente como, pues ya nada más ponen los focos ahí para que se vea, ¿no? Sino hay también una intención de transmitir algo con la parte, con la iluminación. El siguiente elemento es el vestuario, que nos permite caracterizar al elenco, a los actores, a las actrices, según la condición de cada situación o personaje. Eh, y pues sí, la concepción clásica del vestuario pues nos diría eso, o sea, pues sí, es un vestuario, pues sí, es una persona del siglo XV, pues vístelo como alguien del siglo XV, ¿no? Sin embargo, también el vestuario nos permite amplificar los signos, ahorita vamos a llegar a los signos, y el vestuario se convierte en un signo más porque nos va a contar algo más, ¿no? Aquí en la imagen, por ejemplo, ya no es solamente vamos a vestirlos como miembros de la nobleza en su momento, ¿no? Sino, por ejemplo, el hombre que está sentado, el vestuario que utiliza es un vestuario mucho más moderno, es un vestuario de alguien, pues, vaya, ya te está dando una idea de qué tipo de persona, de acuerdo a lo que tú ya conoces o a tus propios referentes, ya te está dando otra idea de que no solamente es alguien que vive en la realeza o que está relacionado con la realeza, según la imagen que vemos, sino hay algo más que te dice de esa persona.
Ya incluso puedes incluir que es alguien que vive en el palacio, pues ya no hay una idea de preconcebida de que puede ser, sino te puede cambiar el sentido de las cosas. Vamos ahora a la parte del maquillaje. Y el maquillaje, si bien a veces pensamos en el maquillaje como creación de efectos especiales o transformar a alguien de joven en viejo, tiene más sentido, no solamente es como vamos a caracterizar, también tiene un sentido de embellecer, de que las cosas se vean más bonitas, este, que se vean bonitas de acuerdo a la estética que está guardando la obra también. Codifica porque también te dice cosas, también te representa algo, el que esté maquillado un personaje de tal o cual manera. Teatraliza, en el concepto también muy clásico de que si los teatros son muy grandes, tus expresiones tienen que ser mucho más grandes para que se lleguen a ver hasta la última fila, para que cualquier persona las nota. Y además porque lo que sucede en el teatro debe ser algo tan extraordinario que mereció estar arriba de una escena. Entonces es tan extraordinario lo que debes de hacer que debes de potenciar todo lo que sucede en la escena debe estar potenciado, no puede ser visto como algo que vemos en la vida real, ¿no? Y por supuesto extiende porque cuenta más cosas, porque te está dando otro tipo de mensajes. Y en esta imagen la escogí porque precisamente creo que suceden todas las cosas de las que estaba contando ahorita. Sí, el maquillaje en esta imagen ayudó a esta puesta en escena a caracterizar al actor. Esta es una escena de una representación de Frankenstein, a caracterizar al actor como un Frankenstein, ¿no? Como un hombre al que está hecho de otras piezas, está cosido, entonces le vemos muy realista, como si sí fuera cosido, como si tuviera todas esas hematomas, como si sí tuviera sangre por ahí coagulada. Y vemos por el otro lado a la mujer. Y la mujer, si lo ven, tiene un maquillaje natural, es decir, no está maquillada de forma exagerada, no tiene en los ojos no tiene unas sombras muy prominentes, sino se ve como si no trajera maquillaje, como si se acabara de levantar, como en cara lavada. Sin embargo, hay un maquillaje para hacer parecer que es de cara lavada. ¿Y esto por qué? Pues por lo que alcanzamos a ver en la ropa, por ejemplo, parece ser que estaba dormida, o sea, estaba en una situación en donde sí estaba dormida, entonces el maquillaje permite que esta expresión de cara lavada se vea como una cara lavada, pero no quizás la actriz, cuando realmente está de cara lavada, no se ve así, sino que el actor, el maquillaje nos ayudó a esto, a embellecer, a codificar, porque nos está diciendo algo, está recién levantada o estaba dormida y nos extiende porque nos permite ver mucho más esa expresión en la cara, ¿no? Esa intención de que estaba recién levantada. Entonces ya vimos muy rápidamente todos estos elementos que tienen la puesta en escena. Sin embargo, alrededor de ellos hay algo por ahí que no debemos de perder de vista, ¿no? Y aunque a primera impresión dijimos, ah, pues bueno, aquí, o sea, podemos ver una obra y decir, ah, aquí hay maquillaje, aquí está, pues están todos los actores y las actrices, veo las decisiones de la dirección, que si se movió por acá, que si entró por acá, pero hay algo por ahí que tenemos que darnos cuenta y son los signos. Entre todas estas decisiones, entre todos esos elementos que están, hay signos, hay cositas que están metidas por ahí intencionalmente. A veces algunas no, pero deben estar metidas intencionalmente por las decisiones de la dirección, que nos van a contar otra cosa y que van a ser otro elemento más que quizás no está ahí explícito, pero están implícito en cada cosa que se pone, están los signos. Y eso es lo que vuelve interesante una obra, porque si bien pues pueden tener el mejor vestuario, la mejor iluminación, si no hay estos signos, si no hay esto algo que nos va a contar otra cosa, la obra se va a volver aburridísima, se va a volver sin sentido y pues va a ser nada más una manufactura, una cosa hecha así en serie, ¿no? Los signos son lo que le ponen también la personalidad a la obra. ¿Qué es un signo? Nos podemos preguntar. Pues, una definición sencilla es un elemento con el que intentamos representar una realidad. Y para explicarlo con un ejemplo, bueno, pues están estas señales viales, ¿no? O sea, es un elemento que hay una realidad, algo que nos está explicando, ¿no? Nos está diciendo hay un semáforo, hay una rotonda, hay una vuelta a la izquierda, vete por aquí, hay que retorno, o sea, nos está dando una realidad, nos está diciendo algo. Pero para que exista el signo, tiene que haber alguien que lo interprete. Es decir, tiene que haber alguien que diga, esto es un semáforo, esto es una rotonda, esto es una vuelta a la izquierda.
Y entonces vamos a encontrar que el signo como tal tiene elementos. Es decir, hay un significante, es decir, algo que está ahí que nos está diciendo algo. Una cosa que nos está diciendo algo. Y esa cosa significante tiene un significado. ¿No? Algo vamos a entender con esa cosa que está ahí, ¿no? Pero ese significado, para que lo podamos descifrar, necesitamos haber contado con un referente. Es decir, para poder saber que algo es algo, necesitamos haber conocido ese algo o que alguien nos hubiera dicho sobre ese algo, ¿no? Aquí igual es un tema también de discusión. Muchas veces, por ejemplo, con el teatro, con el arte contemporáneo, y lo pongo ahorita sobre la mesa porque ocurre mucho con algunas obras de teatro mucho más contemporáneo, ¿no? Con el arte contemporáneo, como lo conocemos, algo que puede ver, por ejemplo, en Marco, se piensa que hay gente que lo denigra o lo denosta porque requiere una explicación. Muchas obras de arte contemporáneo requieren una explicación. O sea, no es solamente voy a poner este elemento ahí, sino tengo que poner una cédula a un lado explicando qué sucede con eso, ¿no? Entonces, la denostación a este tipo de arte es porque, en teoría, ese arte debería ser explicado por sí mismo y no tiene que haber una cédula que te explique qué sucede. Sin embargo, toda arte, toda creación artística como un significante, tiene un significado, pero no puedes entender su significado si no tienes el referente. Entonces, si nosotros vemos la Mona Lisa, sabemos lo que significa que es una obra, que estuvo muy bien hecha, que quién la hizo, demás, ¿no? Porque tenemos un referente, o sea, sabemos que es una gran obra porque ya tenemos un referente, porque alguien nos dijo que es una buena obra, porque alguien nos dijo que está muy bien pintada, aunque no la hayamos visto nunca en persona, pero tenemos un referente. Entonces, si vemos una obra de un artista contemporáneo, eh, pues evidentemente es algo nuevo, es algo que no conocemos, no tenemos el referente, entonces para tener el significado de ese significante de esa nueva obra de arte contemporáneo, necesitamos tener el referente. ¿Y cómo conocemos ese referente? Pues nos lo tienen que decir. Por eso el arte contemporáneo se explica y por eso el arte contemporáneo sigue siendo arte. Pasa igual con el teatro. En el teatro contemporáneo, un teatro muy contemporáneo, hay obras que quizás no tienen explicación, que quizás no tienen, no le encontramos un sentido, un significado, porque no tenemos los referentes. Entonces, ahí como nuestra labor como espectadoras y espectadores, tratar de buscar esos referentes, ¿no? Son obras que ya nos piden más y a veces eso es lo que se complica un poco el ver esas obras porque te piden un poco más, o sea, te piden que conozcas, que busques, que encuentres referentes, ¿no? Y aunque ya di unos ejemplos de estos casos significantes, significado referente, tengo aquí un ejemplo con el que lo quiero poner más concreto, ¿no? Tenemos esta bolsa que aparece aquí. Ahí, ahí mero, ahora sí. Es que no me he hecho esto. Aquí. Tenemos esta bolsa, ¿no? Es una bolsa negra que tenemos ahí. Entonces, ¿qué ubicamos en esta bolsa negra? Ubicamos, bueno, el color es negro, es una bolsa. Eh, ubicamos, tiene ahí un decorado como una media luna y tiene unas como orejitas, ¿no? Y si empezamos a buscar referentes, esta bolsa, estas orejitas son de un gato. Entonces, si ponemos el detalle en eso, que las orejitas son de un gato, pues podemos decir que esta bolsa significa un gato. ¿Y por qué sabemos que significa un gato? Pues porque tenemos el referente de un gato. Tenemos el referente de un gato negro, como este que está en la imagen. Entonces, este significante le encontramos el significado porque tenemos este referente. Ya hemos visto en alguna ocasión un gato negro, entonces vemos la bolsita negra con las orejas de gato, entonces decimos significa un gato esta bolsa. Esta es la idea del concepto de estos tres elementos, ¿no? Vamos a regresarnos a lo que veíamos ahorita de la escritura dramática pasa a ser una escritura escénica. Y entonces, como es una escritura escénica, como tal debe tener un lenguaje escénico. Es decir, para poder escribir en la escena tienes que tener un lenguaje con el que escribes. Y este lenguaje va a obedecer a el proceso básico de la comunicación, a las reglas de la comunicación. ¿Ok?
Entonces vamos a entender el lenguaje escénico a partir del proceso básico de la comunicación. Eh, Entonces, en un proceso básico de comunicación tenemos un emisor, un mensaje y un receptor. Alguien está dando un mensaje, alguien lo recibe. En un proceso normal, ese persona que recibe el mensaje da una retroalimentación, ¿no? En el caso del teatro, pues no sucede porque no hay este proceso de retroalimentar, que un poco lo vamos a hacer, y es un poco las misiones de la escuela de espectadores, tener un poquito de feedback o de retroalimentación hacia los emisores del mensaje para asegurarnos, para que ellos se aseguren más bien que sí llegó el mensaje, ¿no? Entonces los emisores, en el caso del lenguaje escénico, es el autor del texto, quien hizo la dirección, los técnicos, ¿no? Los que están haciendo que las cosas sucedan. ¿Qué están transmitiendo? Están transmitiendo dos cosas. ¿Cuál es el mensaje? El texto, las palabras que están dichas y la representación, es decir, todas las decisiones que se tomaron se están leyendo, se están transmitiendo por quién, por el receptor, que en este caso va a ser el espectador o la espectadora. Es decir, todo lo que está pasando ahí, primero hay un emisor que nos está transmitiendo esta obra y nosotros la estamos recibiendo como espectadoras o espectadores. Y en medio de esto, alrededor de esto, tenemos dos cosas. La primera es un código. Son estos signos de los que hablamos. Pueden ser signos lingüísticos, socioculturales, espaciales. Un código. Y esos códigos que nos están dando nos están permitiendo entender ese mensaje. ¿Cuál puede ser un código, un símbolo? ¿Sabes que la señora solamente se viste con ropa negra? ¿Por qué? ¿Cuál es el código? ¿Por qué siempre usa ropa negra? No, pues es que el referente que yo tengo yo es que la gente que usa ropa negra, y sobre todo personas mayores, es porque están de luto, porque están guardando un luto. Ah, bueno, yo ya tengo un referente y estoy interpretando un código y de esa manera estoy recibiendo yo un mensaje. Esta es la forma que se hace el lenguaje escénico, a grandes rasgos. Evidentemente, para explicarlo mayor, pues tendríamos que irnos a fondo a los códigos, pero como aquí lo que les interesa no es tanto cómo crear la obra, sino cómo ver la obra, cómo leer esta obra, nos vamos a enfocar con la parte del referente. Es decir, eh, como espectadoras y espectadores, lo que tenemos que prepararnos más que en saber cómo se crea la obra, es en cómo podemos leer la obra, cómo se podemos espectar. Y para poder espectar y leer la obra, lo mejor que podemos hacer es tener referentes. ¿Cómo pueden ser esos referentes? Bueno, los referentes pueden venir directamente en el texto dramático, pueden estar incluidos en el universo que nos está planteando en la obra, en las decisiones que tomó la dirección, o pueden estar referentes que ya existen en el mundo. Es decir, es un referente universal que ya existe, que ya está. Y como siempre, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces tenemos aquí este signo que es una corona. Tenemos una corona y este es el signo que vamos a encontrar en una obra. Estamos en una obra de teatro, una puesta en escena, y nos encontramos con este signo, la corona. Y vamos a empezar. En el mundo, ¿qué significa una corona? En el mundo una corona significa un miembro de la realeza, ¿no? Entonces vemos a una persona con una corona y sabemos, nos están diciendo que pertenece a la realeza. Desde ese punto de vista ya tenemos un primer referente, ya tenemos un signo que nos está dando y lo estamos poniendo en un significante. Es una persona que pertenece a la realeza. En el texto dramático nos van a contar que la corona solamente la usan el rey o la reina de Dinamarca. Entonces vamos a ver a un hombre usando una corona dentro de esa obra y entonces vamos a entender, es el rey de Dinamarca, porque nos lo está contando la obra, ¿no? Pero resulta que el director decide proponer que esta corona pues tiene aparte un significado personal para el rey, porque dentro de la obra pues es la corona que se ha hecho toda su familia, ¿no? En el texto no dice, en el texto solamente dice que es un rey que usa una corona, que el rey de Dinamarca usa la corona, pero en las decisiones que tomó el director dijo, vamos a hacer que la corona pues hayamos dicho que perteneció a la familia de hace 50 años. Entonces ya tiene otra carga de significado esa corona. Ya no solamente es la corona de Dinamarca, sino la corona que han tenido todos los reyes de Dinamarca. Entonces puede representar incluso un peso que va a tener el personaje, el rey, el peso que va a cargar sobre su cabeza, que carga además todos sus antecedentes, todos los reyes que fueron sus familiares que están atrás de él, y él los carga en su cabeza. Entonces, aquí ya partimos de estos referentes y ya pudimos tener significantes, ¿no? A partir de este pequeñito signo que es una corona, ¿no? Y esto quizás puede parecer complejo, ¿no? De que vamos a tener que analizar todos los elementos, ¿no? Ahí va a haber algo
cuando uno vaya a ver una obra que le va a llevar la atención y vas a decir, a ver, ¿por qué usa botas? Por ejemplo, ¿por qué usa botas si es una mujer y trae falda? ¿No? Botas militares. Y a lo mejor de ahí te va a caer un shock, ¿no? Y entonces en el transcurso le vas a decir, ah, bueno, entonces ya hay una explicación porque ya me dijo después. Y entonces ya las botas ya pasan de ser algo que te vaya a sorprender, a decir, ¿por qué está eso ahí? A decir, tiene un significado, algo me están contando a través de esas botas, ¿no? Ahora, ¿de dónde se pueden obtener los referentes? Pues esa puede ser una pregunta muy amplia, ¿no? O sea, ¿qué necesito hacer para poder entender la obra, ¿no? Y los referentes los podemos encontrar en todos lados. No hay una cosa específica y que yo te diga, ah, tienes que leer esto, tienes que ver esto para saber los referentes de todas las obras de teatro, ¿no? Del mundo. Entonces vamos a encontrar referentes en el arte. O sea, como espectadoras y espectadores tenemos que prepararnos y tenemos que estar receptivos a todos los referentes que podamos tener en nuestra vida, ¿no? Del arte plástico, arte escultórico, arte contemporáneo, arte clásico, la literatura en cualquiera de sus sentidos, en poesía, en novela, en cuento, cuento corto, el cine mucho más moderno, cine experimental, cine clásico, ahora pues cosas mucho más modernas, pues también series de televisión, programas de televisión, incluso cultura popular. Por ejemplo, en Nuevo León, pues si vives en Nuevo León, pues tienes que saber de, por ejemplo, la tradición de hacer carne asada, ¿no? Es una tradición. Entonces tú tienes esa referencia de que es una tradición en Monterrey, en las familias de Monterrey, hacer carne asada por alguna celebración, ¿no? Sabiduría popular, medios informativos, o sea, también las noticias, las noticias del periódico, la televisión, las noticias en televisión, son referentes. El Internet mismo, o sea, la producción de contenido Internet que está que ha sido en los últimos años el boom, eh, también es un referente y las redes sociales evidentemente es un referente, ¿no? Es un núcleo, son lugares donde está conviviendo la gente, las personas. Además son referentes literarios, son referentes gráficos y así como nosotros vamos a tener referentes, nosotros como espectadores y espectadoras vamos a obtener referentes de todos estos lugares. Quienes se dedican a la creación obtienen sus referentes también de todos estos lugares. Entonces vamos a ver a lo mejor obras que se basaron en algo pequeñito que vieron en Game of Thrones que les gustó, y entonces lo van a agarrar de ahí y van a hacer la obra. O sea, es que hay un meme que está pegando mucho en internet y entonces voy a agarrar ese meme y lo voy a incluir en mi obra. No, pues es que, por ejemplo, el Teatro Cabaret usa mucho como referentes para sus creaciones, como para poner en signos las notas del día a día. O sea, si tú vas a ver una obra el día sábado, pues probablemente vaya a haber inclusión en esta obra sobre de cabaret, inclusión de las noticias principales que pasaron la semana. Es parte del género de cabaret, es parte de utilizar las noticias. Entonces tienes que tomar las referentes de qué pasó en la semana y sobre eso se construye la obra, ¿no? Entonces, pues la idea es solamente tratar de ser receptivos con todo lo que nos llega. O sea, quien es espectador o espectadora de teatro también es consumidor de otro tipo de arte, otro tipo de cultura, otro tipo de información. Y esto le permite poder disfrutar mejor la obra. No que si no tengamos los referentes, no se puede disfrutar. O sea, hay obras que pueden ser muy divertidas, que te puedes pasar muy padre, sin necesariamente tener que tener explicación de algo. Pero se disfrutan mucho más si tenemos estos referentes, ¿no? De dónde viene. Y les digo un poco también la idea de la escuela de espectadores, pues es que podamos compartir referentes para apreciar o para entender mejor las obras de las que vamos a trabajar en las últimas sesiones. Y por último, quiero regresar a este ejemplo del signo, ¿no? Y quiero que veamos cómo cuando empleamos los referentes, podemos darle otro significado y ampliar también el significado de las cosas, ¿no? El ejemplo que vimos, encontramos que esta bolsa significa un gato porque el referente que tenemos es un gato. Sin embargo, si nosotros tenemos otro referente, además de este gato negro, por ejemplo, este otro gatito, pues nos vamos a encontrar, este gatito sale en una caricatura. Entonces vamos a encontrar, tenemos este referente, vamos a ver nuestro significante, en este caso la bolsa, y vemos, ah, mira, además de las orejitas de gato, tiene una luna al frente, una media luna al frente, como la tiene este gatito. Entonces, no me acuerdo si es gatito o gatita, por cierto. Bueno, eh, entonces nuestro significado ya no solamente esa bolsa va a significar un gato, esa bolsa va también a significar
al gato o la gata Luna, que es una gata que sale en una caricatura. Y si ampliamos nuestro significante, nuestro referente, y entendemos que este gato sale en Sailor Moon, pues entonces vamos a decir, la bolsa no solamente significa el gato, no solamente significa Luna, sino que también significa Sailor Moon. Es decir, de tener un significado que le llamamos a esta bolsa, que es solamente, es una bolsa de un gato, no solamente es la bolsa de un gato, es la bolsa de un gato que sale en Sailor Moon, que se llama Luna, ¿no? Que sale en la caricatura y que además es el gato de la protagonista. Y entonces además la bolsa tiene ya un significado de anime y con todo lo que significa que tenga que estar relacionado con el anime, ¿no? Con toda la cultura que hay alrededor del anime, lo que puede significar solamente una bolsa. Y esto a partir de que nosotros ampliamos nuestros referentes. Si en este caso nos quedamos, no solamente nos quedamos con la idea del gato, sino que le ampliamos. Vamos a encontrar más referentes para poder eh, ampliar el significado también de esta bolsa, ¿no? Y bueno, este es el último slide de esta segunda sesión número 2 que se llama Cómo ver teatro. Creo que por ahí no hay comentarios o dudas, entonces vamos a avanzar para poder cumplir bueno, con la hora que está, para la que está señalada o que está indicada que va a durar esta sesión. Ahí va. En esta sesión, pues vimos la parte de cómo ver teatro y vimos qué elementos podemos ver necesitamos para espectar una obra. ¿Qué sigue en esta escuela de espectadores y en este jardín botánico? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en la siguiente sesión, este, ya esas son las sesiones que tenemos planeadas, se las presento nuevamente, son 7 sesiones. Ya hicimos la primera, que es teatro, esta que fue la segunda, cómo ver teatro. La siguiente, que es Teatro Nuevo León. Después vamos a empezar ya a hacer las revisiones de las obras en las sesiones 4, 6 y 7. Y hay otra sesión todavía de la parte, digamos, teórica, o de la parte que es más como una especie de conferencia de teatro en confinamiento, que es el día 20 de octubre. Entonces, la siguiente obra que digo, la siguiente sesión, vamos a hacer, es la sesión número 3 que se llama Teatro Nuevo León, Historia y Panorama Actual. Es el siguiente miércoles, 6 de octubre, igual a las 8 de la noche. Este, esta quizá van a ser un poquito, sí, más, a lo mejor va a haber más dudas o preguntas porque ya no es una cosa tan técnica, sino vamos a ver un poquito de antecedentes del teatro de Nuevo León. Igual, como la parte de historia del teatro, pues no nos vamos a poder detener mucho en muchas cosas, vamos a tratar de verlo un poco muy rápido, aunque la historia es mucho más cortita que la historia universal, pero sí me parece importante que para poder llegar a empezar a hablar de obras de Nuevo León, pues tengamos también un antecedente de dónde estamos, ¿no? De dónde viene el teatro de Nuevo León y dónde estamos ahorita, qué sucede, ¿no? Aunque ahorita estamos un poquito de incertidumbre con estos cambios de gobierno, pero hasta ahorita, hasta este momento, qué sucede con este teatro de Nuevo León, ¿no? Ahí. Y bueno, en anuncios parroquiales, como se dice coloquialmente, ya están a la venta los boletos para las funciones para las obras que vamos a ver, analizar en esta escuela de espectadores. La primera es Dolores a la Felicidad. Déjenme se los amplío. Aquí está. Dolores a la Felicidad, escrita por David Holguín, dirigida por Andrea Delgado. Las funciones van a ser los fines de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre y del 7 de octubre al 8 de octubre. Son solamente 6 funciones en la sala experimental, viernes a las 7, sábados a las 6. Los boletos están a la venta en la tienda de Conarte. Ustedes entran ahí a este, conarte.org.mx y ahí van a buscar la tienda. Creo que es tiendaconarte.org.mx. Ahí entran ahí, los boletos cuestan 100 pesos. Están con todas las medidas de seguridad. Evidentemente el cupo es limitado porque pues no puede llenarse la sala, ¿no? Por las condiciones en las que estamos. Si no tienen posibilidades porque pues siguen en casa o no se les acomoda el horario, el día domingo 10 de octubre va a haber una transmisión en línea a través del YouTube de Conarte. Entonces, o a lo mejor no tienen dinero o no tienen muchas ganas de salir o demás, pues pueden verla también digital en transmisión en línea y luego ya el siguiente miércoles después de esta transmisión, el miércoles 13 de octubre, vamos a hacer la revisión
Vamos a contar con algunas personas que participaron en la producción, en el elenco, en la dirección. Todavía están por definirnos quiénes nos pueden acompañar por el horario del día. Entonces, pues está la recomendación y ojalá puedan también pues verla y nos puedan acompañar en la sesión que vamos a platicar. Y la siguiente obra para la que también ya están abiertos los boletos es para 111 tonos de azul, o sea, más grande, de Jandro Chapa y Aglaé Lingo, dirigido por ella. Esta va a estar del 14 al 23 de octubre, jueves, viernes y sábados, jueves y viernes a las 6, sábados a las 5. Esta obra está pensada para niñas, niños y sus padres o tutores. Es una obra interactiva, entonces si tienen niños o niñas, pues llévenlas porque van a participar, van a ser parte de la obra. O sea, van a estar ahí, no solamente van a ser espectadoras y espectadores, también van a ser parte de la obra, ¿no? Igual de esta obra también hay una transmisión en línea a través del Facebook, del YouTube de Conarte, el domingo 24 de octubre a las 5 de la tarde y el miércoles después de esa transmisión es cuando vamos a tener también la sesión de revisión el miércoles 27 a las 8 de la noche. Aunque si bien esta es una obra que está enfocada para niñas y niños, pues también como espectadoras y espectadores de teatro podemos tener algunos referentes y hay algunas cosas que pueden ser interesantes que podemos analizar, aunque está orientada no tanto a un público adulto, como que probablemente esté participando en esta escuela, sino que va a estar enfocada a menores de edad. Y bueno, no me queda más que agradecerles su presencia, los comentarios que nos dicen. Muchas gracias por ahí. Creo que vi un comentario del maestro Luis Martín. Eh, y pues nos vemos aquí el próximo miércoles. Espero que estén todos muy bien en casa. Si tienen alguna duda, comentario, algo que quieran decir, bueno, pues lo pueden dejar en la cajita de comentarios, mandar un inbox si no lo quieren poner ahí tan fijo. Y pues ha sido todo. Espero que tengan una buena noche, un buen fin de semana. Este fin de semana, en otro anuncio parroquial que les voy a hacer, déjenme ver, bueno, creo que no lo encuentro, pero pueden entrar ya estos fuera de la escuela de espectadores, pero también me parece muy interesante y muy importante, ahora sí estoy nada más yo, que viene un festival de obras independientes, un circuito nacional que está patrocinado por el Helénico, entonces, por el Centro Cultural Helénico a nivel nacional. Entonces, a partir de esta semana van a empezar obras de Nuevo León y obras de diferentes lugares del país van a presentarse en Monterrey. Entonces, el día viernes y sábado está Cutinit en Casamusa, pueden buscarlo en Casamusa. El día viernes está Martín de los Hombres Pájaro en la Casa de los Títeres. Y el día lunes está también una obra que viene de Durango en Dramático, en Dramático MX, creo que se llama el teatro, Dramático MX, todo completo, este, para que tengan la oportunidad de verlo. Yo creo que vamos a hacer con una transmisión especial de Jardín Botánico para hablar de ese circuito, em, porque me parece que es interesante y que es algo que puede reactivar la asistencia al teatro y sobre todo las opciones para ver teatro en Nuevo León después de esta terrible situación en la que vivimos, pero que pues ya nos vamos a tener que adaptar. Entonces ahora sí, el que muchos despiden, pocas ganas tienen de irse, pero ya hace hambre y ya es tarde. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos y pues hasta luego.